Bueno, buenas noches a todos. La empresa Hydroline Solutions SAS dará inicio al estudio hidrológico de la cuenca Purapa, a cargo de Álvaro Farid Cepeda, Ariel Stewart, Cristian Steven y Laura Sofía. Entonces, para el tema del contenido tenemos primero la localización del proyecto. Segundo, cartografía y zonificación. Tercero, procedimiento de cuenca de QGIS. Cuarto, caracterización morfológica. Quinto, datos del IDEAM. Sexto, isolíneas. Séptimo, balance hídrico. Y octavo, clasificación climática. Vamos a iniciar con la localización del proyecto. Bueno, buen día. Mi nombre es Farid Cepeda. Conforme a la localización del proyecto, encontramos que para el desarrollo de nuestro proyecto se tomó pues, el municipio de Oporapa. Esto pues está en el departamento del Huila, exactamente en las coordenadas 2 grados, 1.5 minutos, 1 minuto con 5.96 segundos norte, 76 grados, 2 minutos y 14.5 segundos oeste. Se ubica en este lugar debido a que es una zona de interés a futuro para realizar un proyecto hidráulico, ya sea para un acueducto. Por lo tanto, pues se realizan todos los procedimientos que se identificarán pues, en nuestro trabajo para dar un estudio sobre el tratamiento de una cuenca hidrográfica en dicha zona. Vamos al lado. Conforme a la cartografía, su extensión territorial es de 188 kilómetros cuadrados, su altura es de 1.250 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 22 grados centígrados. En esta zona se cuenta con una población de 14.812 habitantes, de acuerdo con la proyección del DANE para el año 2019. Y pues su economía se basa en la producción agrícola y el sector pecuario, siendo el café y el cultivo de maracuyá los cultivos de mayor producción. Avanza, por favor, ¿no? Perdón, antes de eso, debemos implementar el código de zonificación hidrográfica de la cuenca de Upolapa, que pues esto ubicado en el departamento del Huila. El código de zonificación es el 3413, y pues este código se utiliza para identificar la cuenca dentro del sistema de clasificación de cuencas hidrográficas del país. Estos datos nos los brinda el IDEAM, que es quien se encarga de hallar y clasificar las cuencas hidrográficas mediante el proceso técnico y científico que pues incluye varios pasos clave. ¿Avanzas? Bueno, seguimos con el tercer punto, que es el procedimiento de la cuenca en QGIS. Aquí vamos a analizar el tema del software en QGIS, cómo descargarlo e instalarlo. Tenemos el descargue de los DEM, tenemos la delimitación de la cuenca, tenemos creación de isolletas, la red hídrica y sus órdenes, tabla de resúmenes de la red hídrica. Listo. Bueno, vamos a empezar con el software QGIS, que es el software el cual utilizamos para este proyecto. Para su descarga, tenemos que entrar a la página que se encuentra en la presentación, en el link. Le damos en descargar. Del QGIS es pues, de libre acceso, entonces podemos descargar libremente, le damos en ejecutar, instalar y permitimos los accesos directamente desde el escritorio. Bueno, para el descargue de los DEM, ingresamos a la NASA en Alaska Satélite Facility. Ahí podemos obtener los DEM. Y la idea en este caso es obtener varios DEM. Con eso pues abarcamos de manera amplia la zona a la cual vamos a trabajar. Y ya después en el software podemos realizar la unión de estos DEM. Bueno, seguimos con la delimitación de la cuenca. Para la delimitación de la cuenca se deben hacer uso de varias herramientas dentro del QGIS, las cuales nos van a permitir hacer el trabajo, la limpieza de los DEM, para luego obtener un polígono que sea bastante limpio para hallar la delimitación de la cuenca. Primero vamos a realizar una capa de elevaciones y depresiones haciendo uso de la herramienta RFildir, la cual permite y elimina los sumideros. Estos son como, pues los sumideros no permiten que el DEM se trabaje de la mejor manera, entonces prácticamente los limpia y hace que la zona se vea más uniforme. El segundo es la capa de números de celdas y dirección del drenaje. Tenemos la herramienta R Watershed, la cual permite la dirección de drenaje y el número de celdas. Entonces, esta realiza la extracción de la red de drenaje y aparte una red de flujo en función de la topografía que tenemos en nuestra zona, la cual se extrae también de los DEM. Tercero, realizamos la capa de basin o cuenca delimitada con la herramienta Air Water Outlet, la cual nos permite delimitar o delinear la cuenca hidrográfica a partir del punto de desfogue. Entonces, haciendo uso de esta herramienta, va a haber la opción en la que tenemos que escoger un píxel, el cual va a ser nuestro punto de desfogue para nuestra cuenca. Luego seguimos con el cuarto punto, en el cual vamos a tratar la capa de vector o polígono. Entonces, tomamos la herramienta R2B, la cual convierte los datos raster, porque lo que nosotros descargamos del DEM son los raster, y lo convertimos en datos vectoriales. Entonces permite un análisis, permite la edición de las características pues, de nuestra cuenca, prácticamente la vuelve un polígono, ¿sí? Y podemos modificarla. Y bueno, ya seguimos con el quinto punto, que es la capa suavizada, en el cual vamos a utilizar la herramienta suavizar, que es una corrección de píxeles. En este espacio se encontró que al realizar la suavización de los píxeles se puede manejar de mejor manera el polígono, ya que si no se suaviza van a haber pues muchos errores, el cual nos sucedió a nosotros, y hay herramientas las cuales nos permiten entender dónde está el error y solucionarlo. Entonces ese fue un factor para el quiz. Tenemos el sexto punto, la cual es la capa de fill DEM, la cual se utiliza para suavizar el DEM. Se hace uso de la herramienta Fill Skins One and New. Entonces sirve para corregir las depresiones, los hundimientos, los sumideros, y pues el skins, el sinks, qué pena, significa hundimiento, entonces el fill es pues el corregimiento de estos hundimientos. Bueno, entonces analizamos el primer punto, que es la capa de elevación sin depresiones, que es el RFILDIR, y pues vamos a obtener las imágenes que se encuentran a la derecha. ¿Listo? El segundo punto, vamos a encontrar los números de celda de dirección de drenaje, que es la imagen que se encuentra a la derecha. Para el tercero, tenemos el vacío o la cuenca delimitada. El cuarto, tenemos la capa de vector, que ya se vuelve un polígono. En el quinto, suavizar la capa de polígono. Podemos observar en la parte derecha la imagen que se encuentra en morado, que tenemos los píxeles bastante marcados y eso al momento de extraer la red hídrica nos va a generar un problema. Por lo tanto, se necesita suavizar para que la red hídrica se pueda extraer de la mejor manera. Tenemos el sexto punto, que es la capa de filo DEM, que logramos suavizarla, y asimismo dentro de esa capa de DEM tenemos que delimitar la cuenca, es decir, hacemos como un recorte del DEM solo de la zona a la cual queremos trabajar. Entonces, bueno, seguimos con el siguiente punto, el cual es la creación de las isolletas. Se hace uso de las estaciones, las cuales se extraen, y también se generan unas conexiones de puntos iguales a las precipitaciones, ¿sí? Nosotros esos datos los sacamos del IDEAM, y por cada punto de estación le seleccionamos, o bueno, le generamos en la tabla de tabulación el valor de la precipitación, para luego poder analizarlo en la isolleta. Aquí se realiza el análisis de patrones de lluvia, se analiza su comportamiento de la cuenca en función de la precipitación con los datos y se determinan las áreas de mayor a menor en temas de aporte de lluvia. Para eso nos sirven las isoyetas. Entonces aquí podemos ver un recorrido de izquierda a derecha de cómo es el proceso de hallar las isoyetas. Primero escogimos el tema de las estaciones, en este caso escogimos 3 estaciones en las cuales se le asignan los datos de precipitación. Luego se hace el recorte del DEM como tal, el cual se necesita primero la delimitación del DEM y luego el recorte como tal, que es la tercera imagen, que es de la zona que vamos a trabajar. Después se hace el tema de las curvas de nivel, que prácticamente es lo mismo que las isolletas en función de los datos de precipitación según las estaciones. Y ya tercero, el quinto, qué pena, se
se modifican las propiedades en el cual nosotros queremos ver pues, los datos de la precipitación y lo podemos observar en la quinta imagen. Bueno, sigamos con la red hídrica y sus órdenes. Aquí se da uso de la herramienta Channel Network and Draining, la cual extrae la red de drenaje o canales de flujo a partir del DEM. Por eso hay que pues, limpiarlo con el fill. ¿Listo? Aquí vamos a identificar los caminos que sigue el agua pues, a través de nuestro terreno en función de la topografía. Y eso delimita el área del drenaje en la cual nosotros queremos trabajar, que es la segunda imagen. Entonces, en nuestra carrera en la ingeniería civil, esto permite un análisis para qué? Para ubicar y construir, por ejemplo, no sé, represas, canales, algún tipo de infraestructura de drenaje, un análisis completo en cuanto a los cuerpos de agua de la zona a la cual nosotros queremos abordar. ¿Listo? Entonces, bueno, primero vamos a hacer la extracción de canales, que es la primera imagen. Luego vamos a realizar el recorte de los canales, al igual que en el DEM. Nosotros solo queremos a los canales de nuestra zona. En la tercera imagen, nosotros podemos observar cuáles son bueno, los canales principales, secundarios, porque podemos observar que nosotros escogimos una gama de tonos azul y el tono pues, más azul más fuerte es el canal principal y pues se va desvaneciendo conforme va disminuyendo el orden del canal. Y en la cuarta imagen podemos observar cuáles canales tienen de orden, de primer orden, segundo orden, y ya lo podemos observar, ya que nuestra cuenca es demasiado grande, pues es bastante saturada la imagen, sin embargo esto pues, nos da mayor certeza en la información al momento de analizar. Por último, ya de la red hídrica, nosotros podemos sacar la tabla de resumen. Entonces, la tabla de resumen se halla dando clic en la tabla de atributos. Luego, esta tabla se exporta al Excel. Allí se realiza una tabla dinámica en la cual podemos entender el orden. Tenemos la suma de la longitud en kilómetros por cada orden y tenemos la suma de la longitud en porcentaje. ¿Listo? Entonces, pues eso es todo. Teniendo en cuenta el orden de la red hídrica, que pena me faltó mencionar, es la clasificación o jerarquía de los ríos dentro de la cuenca hidrográfica. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos permite entender cómo se organiza la cuenca, sus conexiones, sus flujos de agua y pues allá desde la red de drenaje, como habíamos mencionado. Y pues nada, se saca la tablita acá del QGIS para seguir trabajando. Y la tablita se utiliza para la caracterización morfológica. Bueno, posterior a la delimitación hidrográfica pues de nuestra área de estudio, se procede a un análisis morfométrico detallado. Este análisis se estructura pues, en tres componentes principales, que son pues, los parámetros de forma, los parámetros de red de drenaje y los parámetros de relieve. Avanza, porfa. Para los parámetros de forma, son los primeros datos que se requieren, son pues, datos generales sobre la superficie de la cuenca. Para ello pues, se utilizan los datos obtenidos en nuestro QGIS, pues, los voy a nombrar. Son el área, el perímetro, el ancho máximo, la longitud axial, la cota máxima, la cota mínima, la longitud del cauce principal y orden de la corriente. Con esto pues podemos definir lo que es el ancho promedio, que para nuestra cuenca es dividir el área sobre, el, sobre la longitud máxima, y pues esto nos da un ancho promedio de 0.296 kilómetros. Conforme al coeficiente de compacidad, este coeficiente pues, nos determina la forma de la cuenca según la relación entre el perímetro y el área. Y como pues, se dice, es realmente dividir el perímetro de la cuenca sobre el área de la cuenca por un valor de 0.28. Esto nos da como resultado 1.668, y pues con este valor podemos describir que la cuenca tiene una forma casi que rectangular. También podemos hallar el factor de forma, que es dividir el área de la cuenca sobre la longitud máxima de la cuenca, dándonos un valor de 0.391. Esto pues, nos da a entender que la cuenca se determina o tiene una forma muy alargada. El radio de circularidad es la relación entre el área de la cuenca, el área de un círculo y el perímetro de la cuenca. Esto nos da como resultado que da el radio de circularidad 0.354 kilómetros, y pues eso nos determina que la cuenca tiende a una forma cuadrada. Conforme a los, puedes avanzar, a los parámetros de red de relieve, aquí podemos decir que, perdón, los parámetros de red de drenaje pues necesitan obtener las órdenes de las líneas de drenaje pues, para calcular uno de los datos. Para esto, dentro de nuestro QGIS se usan las capas creadas en el inicio del flujo acumulado. Esto con la opción de, ¿con la opción de qué? De con, se llama la herramienta. Esta herramienta pues, nos permite indicar la cantidad de ramificaciones que se desea manejar. Posteriormente, pues, a este paso se utiliza la herramienta de Streamlink, que fue lo que se estaba explicando hace un momento. Con esta herramienta pues, se coloca la capa creada en el paso anterior, y en la opción de dirección se ubica el flujo direccional. Esto pues, para dar continuidad a las líneas de drenaje. Y por último, pues, se utiliza la herramienta de Stream to Feature para delimitar cada una de las subramas e indicar bajo capas el número de orden de cada una de las líneas de drenaje que tenemos. En este caso, pues, se generaron alrededor de 4 tipos de líneas de drenaje. ¿Avanzas, por favor? Conforme a los parámetros de relieve, una vez caracterizada morfométricamente nuestra cuenca, se procede a analizar su relieve. Esto utilizando la capa de raster previamente recortada. Se reclasifican las altitudes para facilitar nuestro análisis posterior con la herramienta de Reclassify. ¿Listo? ¿Avanzas? Bueno, para los datos del IDEAM, para la recopilación se ubicaron las estaciones más cercanas al punto de estudio. Como lo mencionó mi compañera, se utilizaron 3 estaciones, esto con la finalidad de obtener unos datos de unas variables. Se usaron estas estaciones para obtener datos de precipitación, brillo solar, temperaturas, velocidad de viento, humedad relativa, y esto con el fin de obtener los últimos 30 años registrados en una de las estaciones para conocer el comportamiento de cada una de las variables y así poder diseñar teniendo en cuenta estos parámetros, ya que esto es muy importante para saber, un ejemplo, la precipitación de nuestra cuenca. Siguiente. Para la recopilación, como dije, se ubicaron las 3 estaciones más cercanas. Siguiente. En la precipitación podemos encontrar que nuestra cuenca, en el sitio de nuestra cuenca, es una precipitación constante. Todo lo que tienen 2 meses, podría decir que secos, aunque la precipitación no es baja. Siguiente. Para la evaporación, obtuvimos datos también constantes. Podemos destacar los meses de febrero, que es el de más alta evaporación en nuestra cuenca, con 22.3 milímetros. Siguiente. En la humedad relativa, obtuvimos también hacia los meses de julio, agosto y septiembre, meses donde la humedad baja y la humedad más alta se encuentra en el mes de febrero. Siguiente. En la temperatura mínima, ahorita pues comparando con la temperatura máxima, podemos observar que en Upurapa se mantiene una temperatura constante, no tiene cambios bruscos de temperatura en el día y en la noche. En la temperatura mínima, vemos que la menor temperatura registrada es en el mes de julio, con 19 grados. Siguiente. Y la temperatura máxima, podemos observar que la temperatura máxima es en el mes de febrero, con 21 grados.
Para las isolíneas, para nosotros obtener un panorama mucho más global en la zona de nuestra cuenca, pues decimos manejar las isolíneas con toda el área que contempla las 3 estaciones donde encontramos los datos para obtener la precipitación. Siguiente. Decidimos obtener la precipitación, ya que consideramos que es uno de los datos más importantes a identificar en nuestra cuenca, ya que en nuestro estudio encontramos que es un sitio muy propenso muy favorable para hacer una bocatoma, para un acueducto. Siguiente. En esta presentación se hizo un GIF animator, donde podemos observar mes a mes cómo cambiaba la precipitación, donde podemos observar que en la zona de nuestra cuenca siempre están los colores azules fuertes, que es de precipitación alta. Entonces, pudimos concluir lo que anteriormente se dijo, que nuestra cuenca mantiene precipitado durante todo el año. Solo hay 2 meses de sequía, pero aún así la precipitación no es baja. Siguiente. Perfecto. Pero qué pena, se me ha ido el internet. Bueno, para el balance hídrico, se tuvieron en cuenta 2 datos específicos sacados de la idea. El primero, la precipitación, y el segundo, la temperatura media. Para eso tuvimos que hacer una tabla, pero en este caso tuvimos en cuenta fue en el año 2021. Ahí realizamos varias constantes. Pues bueno, en esta tabla especificamos primero T, que es la temperatura media, P, que es la precipitación promedio mensual, ETP, que es la evapotranspiración potencial, el cambio de A es el cambio de almacenamiento, almacén es el almacén, el otro ETR es el cambio de evapotranspiración real, déficit es el faltante de agua en la cuenca, la escorrentía es el flujo de agua superficial y el día de mes pues, son las cantidades de número de días por mes. ¿Cómo hicimos el cálculo acá? Pues bueno, para el tema de la evapotranspiración potencial, lo que hicimos fue hacer el cálculo de 58.93, que es la constante por la temperatura y por el día del mes. Esto por el día del año, por los días del año. ¿Para qué se hizo esto? Para poder entender cómo hace el cambio de almacén durante el transcurso del año. Bueno, lo siguiente, que concluimos con el balance hídrico es que en el transcurso del año nos dimos cuenta que el almacén siempre se mantuvo en 100 y el cambio de almacén se mantuvo en 0. Eso quiere decir que hubo bastante precipitación durante todo el año. Entonces aquí, siguiente. Entonces aquí podemos decir que el análisis de la tabla se puede evidenciar el almacén siempre se mantuvo en 100%. Este nos puede dar varias conclusiones como bajo riesgo de sequía, segundo, posible riesgo de inundación. Esto lo podemos saber ya que la escorrentía en varios meses estuvo demasiado alta. Y tercero, el exceso de agua puede alterar los hábitats acuáticos y terrestres. Siguiente. Bueno, la clasificación climática lo hicimos por el método de Tortuan. Hicimos tomamos en cuenta la longitud y latitud de los siguientes por meses. Esta tabla la sacamos obviamente del balance hídrico, que pues es la misma. Entonces, siguiente. Para ello, tuvimos en cuenta calcular el índice hídrico, que este índice hídrico sale del medio mensual dividido en 5, todo esto elevado a 1.514. Este nos dio el cálculo de 85.06, nos dirigimos a la tabla por el método de Tortuan, buscamos este promedio que es de 85.06 y en la tabla nos dice que de 80 a 100 es muy húmedo. El símbolo que lo califica es el B4. Para el índice de rigidez, en este nos dio 0, este tiene concordancia con la tabla que hicimos del balance hídrico, ya que pues siempre hubo precipitación. Este cálculo nos dio 0 y nos vamos a la tabla, el índice nos da de 0 a 16, este quiere decir que es nula o pequeña, deficiencia de agua. En símbolo se simboliza con la letra R. Siguiente. Bueno, la eficiencia térmica igualmente, esta la calculamos, esto nos dio un valor de 1011,89. Nos dirigimos a la tabla. En la tabla está en la línea número 2, está entre 1997 a 1140. Esto quiere decir que es mesotérmica semicálida. Y los símbolos que corresponden a esto es B4. Para la concentración estival, también igual nos dio un porcentaje del 25.63. Igualmente, por método de Tortuan, nos dirigimos a la tabla, buscamos este valor y nos da menos de 48%. Por simbología se simboliza por A, comilla. Siguiente. Bueno, entonces después de evaluar esto por el método de Tortuan, podemos deducir que pues, en la zona donde está el lugar en el que estudiamos, la evaluación de la clasificación climática va a ser B4R, B,4, A, que significa muy húmedo, nula deficiencia de agua, mesotermal, semicálido, menos de 48%. Siguiente. Bueno, para la conclusión de nuestro proyecto, pudimos observar que la cuenca ubicada en Oporapa, Huila, es un lugar propenso y muy favorable para una estructura hidráulica, ya sea como una bocatoma para un acueducto. Sin embargo, no podemos obviar, ya que los índices de inundación siempre estuvieron al 100% o pueden aumentar en alguna época del año, pueden haber riesgo de inundaciones y puede generar riesgo para las casas aledañas al río. Por otro lado, en los datos de IDEAM podemos concluir a un nivel más general que en Colombia tenemos un déficit de información hidrológica, lo cual para este estudio que hicimos es de vital importancia tener estos tipos de datos para asimismo determinar las zonas que son buenas para una estructura hidráulica. Debemos pues en el futuro trabajar más en ello y poder reactivar estaciones que se dejaron de usar e instalar nuevas.